Latinoamérica está rodeada de un aura bastante particular y es que, en su inmensa variedad podremos encontrar historias aterradoras que provocarían pesadillas hasta en la mente más fuerte, ya sean demonios, personas que enloquecieron y cometieron crímenes abominables o criaturas que solo podrías encontrar en tu peor pesadilla. En este video conocerás leyendas urbanas latinoamericanas bizarras, perturbadoras y tétricas. Así que apaga las luces y prepárate porque es posible que no seas capaz de terminar este video. Probablemente la historia más difundida en Colombia. Incluso yo de pequeño tuve la oportunidad de escucharla. La historia se sitúa habitualmente en la década de los 70 u 80 durante una noche de Viernes Santo o un 3 el 1 de diciembre en alguna de las legendarias discotecas del sector de Juanchito. Cuentan que, medio del sudor y la música a todo volumen, hizo su entrada un hombre de una presencia perturbadora y magnética. Vestía un traje de lino blanco impecable, que parecía brillar bajo las luces de neón y poseía una presencia que cautivó de inmediato a todos los presentes en él. Extraño se dirigió con paso firme hacia la mujer más hermosa del lugar, quien, hechizada por su mirada y su elegancia, aceptó sin dudarlo la invitación a bailar. A medida que la orquesta aceleraba el ritmo, la pareja comenzó a dar una exhibición de baile tan perfecta y vertiginosa que el resto de los asistentes formaron un círculo a su alrededor contemplando, con una mezcla de envidia y asombro, como los pies de aquel extraño se movían con una destreza sobrehumana. Sin embargo, el ambiente de fiesta pronto se transformó en una atmósfera de terror absoluto cuando el baile alcanzó su punto máximo. Según los testimonios, un fuerte olor a azufre comenzó a emanar del centro de la pista, volviéndose casi asfixiante mientras la temperatura del recinto subía de forma inexplicable. En un giro coreográfico, la mujer bajó la mirada y soltó un grito de horror que silenció a la orquesta. Bajo los pantalones de aquel hombre perfecto no había pies humanos, sino unas pezuñas de cabra, dos extremidades animales que golpeaban el suelo con una fuerza aterradora. El pánico se apoderó de la discoteca, mientras el hombre, con una sonrisa grotesca que revelaba su verdadera naturaleza, desaparecía en una cortina de humo. En el desenlace de la historia varía según quien la cuente, pero todas las versiones coinciden en un destino trágico para la joven protagonista. Personalmente, escuché que tras bailar con ese hombre extraño, la mujer perdió por completo la cordura. Esta leyenda famosa en el gremio de los taxistas y transportadores de Colombia, México y Argentina representa uno de los encuentros más escalofriantes para un conductor. La narrativa suele comenzar a las horas de la madrugada, cuando las calles de la ciudad están sumidas en un silencio total y la niebla comienza a descender sobre el asfalto. En ese momento de aparente soledad, es cuando el conductor observa una figura solitaria en la acera, habitualmente una mujer vestida de luto, o una anciana de aspecto amable y mirada perdida que solicita un servicio de transporte. Desde el primer instante, se siente una aura inquietante. Al subir al vehículo, el pasajero desprende un aroma rancio, una mezcla de flores marchitas y tierra húmeda. Con una voz vacía y aterradora, entrega una dirección específica: la entrada principal del cementerio central. Aunque también recuerdo la versión donde el pasajero no levantaba sospechas y parece normal ante los ojos del taxista. Pero continuemos. Durante el trayecto, el ambiente dentro del automóvil se torna pesado. El aire se vuelve frío y los espejos retrovisores parecen distorsionar la imagen de la persona que viaja en el asiento trasero. El pasajero apenas interactúa, manteniendo una postura rígida y una mirada fija en el horizonte. Pero en un momento dado lanza una frase que hiela la sangre del conductor. Le pide que acelere, porque llega tarde a su propio entierro, o en otras versiones, le solicita que lo espere en la puerta de una casa mientras va a buscar dinero para pagar la carrera. El conductor entonces se impacienta, ya que la persona está demorando mucho y necesita volver a trabajar. Cuando se baja y toca la puerta para cobrar, le dicen que ahí no ha llegado nadie. El conductor describe al pasajero y las personas que viven en esa casa quedan en silencio, mirándose con incomodidad, para finalmente decirle que esa persona sí vivió allí, pero que ya lleva 10 años fallecida. El charro negro es una de las leyendas más sombrías y elegantes del folclore mexicano, representando la personificación de la codicia y las consecuencias de hacer pactos con entidades poco recomendables. La historia narra la tragedia de un hombre joven y ambicioso, un jinete de gran destreza, que aunque poseía cierta riqueza, vivía atormentado por un profundo deseo de tener más. Su vanidad lo llevaba a vestir siempre con los mejores trajes de charro, adornados con botonaduras de plata auténtica y sombreros de ala ancha bordados en hilos de oro. Sin embargo, al agotarse su fortuna y verse incapaz de mantener su estilo de vida aristocrático, el hombre invocó a las fuerzas oscuras en un momento de desesperación. Él
se le apareció para ofrecerle riquezas incalculables a cambio de su alma. Un trato que el charro aceptó con la arrogancia de quien cree tener la astucia para burlar a la muerte. Cuando llegue el momento de pagar la deuda, con el paso del tiempo, el arrepentimiento comenzó a carcomer sus noches, mientras la fecha del cobro se aproximaba. Al llegar el día en que su alma debía ser entregada, el charro negro intentó huir en su caballo, llevándose consigo una bolsa de monedas de oro en un acto inútil de cobardía, frente al destino que él mismo había sellado en él. Lo interceptó en el camino y como castigo por su intento de escape, lo condenó a vagar eternamente por los caminos rurales y las noches de luna llena, convertido en un espectro que actúa como el cobrador de las deudas del más allá. Desde entonces se le describe como una figura imponente, un esqueleto cubierto de piel pálida y ojos envueltos en fuego montado sobre un corcel negro, de ojos rojos, y cuyos cascos desprenden chispas al golpear las piedras del sendero en toparse con el charro negro en un camino solitario. No solo es aterrador, es una prueba espiritual y psicológica para quienes se cruzan con él. El charro negro suele aparecerse a los viajeros solitarios, ofreciendo una bolsa llena de monedas de oro. Aquellos que movidos por la avaricia aceptan el regalo, o permiten que el charro los acompañe hasta su destino, están sellando su propia condena. Pues el espectro busca a alguien que ocupe su lugar en el purgatorio en sí. El viajero es una mujer joven, el charro intenta seducirla para que suba su caballo. Si él la excede, el animal emprende un galope desenfrenado hacia la oscuridad, y nunca más se vuelve a saber de la víctima. El mito del Cucuy, mejor conocido por todos como el Coco o el Cuco, pasó de ser una simple historia para asustar a los niños a una de las leyendas urbanas más legendarias y reconocibles en toda Latinoamérica, diferencia de otros aspectos con una apariencia humana definida. El Coco carece de una forma física constante. Se manifiesta como una entidad amorfa, una sombra densa que acecha en los rincones más profundos de las habitaciones o debajo de las camas, donde la luz no alcanza a llegar. El origen del Coco no es claro debido a las múltiples versiones ibéricas y latinoamericanas, pero si hay algo que es claro es que se alimenta del llanto de los niños desobedientes. El concepto aterrador del Coco es la forma de atacar acechándote en la oscuridad, debajo de la cama, en tu armario, o vigilándote de forma aterradora por algún espacio en tu ventana. Si sumamos la noche que te vigila en esa oscuridad y que encima ataca a los niños, tenemos una historia que traumó a Miles. Se dice que el Coco posee un oído absoluto capaz de detectar el murmullo de un niño que se niega a dormir o los pasos cuando alguien intenta salir de su habitación sin permiso. No se sabe bien qué hace con sus víctimas una vez se las lleva, ni siquiera dónde las lleva, siendo todo un enigma su comportamiento cuando ya tiene a su presa en sus manos, en figura central de la mitología guaraní que impera en el noreste de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, siendo una entidad que vaga por las selvas y bosques. Se describe como un ser de baja estatura, robusto, y de una vellosidad excesiva que cubre gran parte de su cuerpo, dotándolo de una apariencia similar a un mono, pero con una astucia profundamente humana y maliciosa. Posee la facultad de volverse invisible o transformarse en cualquier animal, lo que le permite vigilar a los pobladores sin ser detectado. Sin embargo, su presencia se delata por un silbido corto y agudo que parece provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No es un espíritu puramente maligno, es una deidad menor de la naturaleza con un carácter voluble y extremadamente territorial que actúa como el protector absoluto de los pájaros y los animales del bosque contra aquellos que cazan por placer o fuera de los tiempos permitidos. La relación del bombero con los seres humanos es una dualidad inquietante, basada estrictamente en el respeto y el cumplimiento de ciertos elementos. Aquellos que buscan su favor para asegurar buenas cosechas o la protección de sus animales deben dejarle ofrendas nocturnas en lugares estratégicos, generalmente tabaco, miel o aguardiente. Si el bombero acepta estos tributos, se convierte en un aliado que trabaja en favor del hogar, llegando incluso a realizar labores agrícolas bajo la oscuridad de la noche. No obstante, si se le falta el respeto, se pronuncia su nombre en voz alta, o se olvida la ofrenda, su venganza es inminente. Puede desatar el caos en una granja, asustar al ganado hasta volverlo loco o golpear las paredes de las casas con una fuerza sobrenatural, sumiendo a los habitantes en un estado de paranoia constante por haber ofendido al bombero. A uno de los aspectos más oscuros y temidos de su leyenda es su comportamiento hacia las mujeres y los niños, lo que le otorga un matiz de depredador dentro del folclore regional. Se dice que el bombero siente una fascinación particular por las mujeres embarazadas o aquellas que no han sido bautizadas, a quienes persigue con insistencia, llegando a veces a secuestrarlas o dejarlas en un estado de trance, del que nunca se recuperan del todo del mismo modo. Los niños que juegan solos en el monte durante la hora de dormir
momento sagrado para el bombero. Corren el riesgo de ser raptados y abandonados en lugares inaccesibles tras haberle robado el habla mediante un toque de su mano fría y velluda. La leyenda del autobús fantasma de la ruta Toluca es uno de los relatos más aterradores de México. Fundamentado en una tragedia real ocurrida hace décadas anse, dice que el incidente se originó en una noche nublada y bajo la lluvia torrencial, cuando un autobús de pasajeros descendía por las peligrosas curvas de la zona conocida como El Caldero. Los frenos del vehículo fallaron en una pendiente pronunciada, lo que provocó que la unidad se precipitara por un barranco profundo, incendiándose al impactar en el fondo y consumiendo la vida de todos los que iban a bordo. Desde entonces, la ruta quedó marcada por la energía de quienes no pudieron llegar a su destino, dando origen a la aparición de un autobús antiguo, perfectamente conservado, que circula a altas horas de la madrugada recogiendo a viajeros solitarios que aguardan en la carretera. El encuentro comienza cuando el pasajero, desesperado por el frío y la soledad de la vía, ve aproximarse las luces de un camión que parece salido de otra época. Al subir, el ambiente es de un silencio sepulcral. A pesar de que el vehículo va lleno, no se escucha ni un susurro, ni el motor produce el sonido esperado. Los pasajeros visten ropas formales y desgastadas, manteniendo una postura rígida y la mirada perdida en la oscuridad de las ventanillas. El conductor, un hombre de rostro sombrío que nunca desvía la vista del camino, entrega un boleto. Es en este momento donde la historia toma su giro más aterrador. Existen las dos versiones, tanto un hombre que se le acerca a una anciana como una chica que se le acerca a un anciano. Tomemos la versión de la anciana. Una pasajera, generalmente una mujer amable, se acerca al recién llegado para advertirle que ha cometido un error fatal al subir, que debe bajarse antes de que el bus llegue a su destino final, que no es otro que el lugar del accidente. La mujer le da instrucciones precisas y aterradoras. Debe dirigirse a la puerta trasera, saltar en cuanto el vehículo reduzca un poco la velocidad en una curva específica y, sobre todo, correr sin mirar jamás hacia atrás. Ella le explica que si comete el error de voltear para ver quiénes eran sus compañeros de viaje, verá la verdadera forma de los pasajeros en cuerpos calcinados y rostros desfigurados por el fuego. El hombre, tras saltar al asfalto en medio de la noche, suele escuchar el sonido de lo que parece ser un choque inexistente. Al día siguiente, al revisar el boleto que le dio el conductor, descubre con horror que el papel es en realidad un pedazo de hueso o una estampa con la fecha del accidente ocurrido. Hace más de 40 años, la leyenda de la patasola es uno de los mitos más viscerales y sombríos de la tradición oral en las selvas y montañas de Colombia, representando la personificación de la traición y el remordimiento. Según la narrativa más acertada, su origen se remonta a una mujer de belleza cautivadora, pero de alma infiel, quien engañó a su esposo con su propio patrón o con un amante cercano. Al ser descubierta en pleno acto de traición, el esposo, cegado por una rabia incontrolable, acabó con el amante, y como castigo eterno para ella, le quitó una pierna de un solo tajo de hacha antes de prender fuego a la Shoah y dejarla a su suerte en la espesura del bosque. Sin embargo, la mujer no encontró paz en la muerta. Su odio y su agonía se transformaron en una entidad espectral que habita en los montes más densos, condenada a saltar sobre una sola extremidad que termina en una pezuña, dejando a su paso un rastro de destrucción y un lamento que hiela la sangre. Su aparición es una manifestación grotesca y calculadora. Desde la distancia o a través de la neblina, se le percibe como una mujer hermosa y vulnerable, que clama por auxilio. Una táctica de seducción diseñada para atraer a hombres solitarios, cazadores, mineros o infieles que deambulan por el monte. Una vez que la víctima está lo suficientemente cerca, atraída por su voz melódica y sus promesas de amor, la patasola revela su verdadera forma. Su rostro se desfigura en una mueca horrible. Sus ojos se vuelven de color rojo ardiente como brasas, y sus dientes se transforman en colmillos afilados, mientras sus cabellos se enredan sobre su cuerpo cubierto de musgo y sangre seca. En un movimiento veloz y feroz, la criatura se lanza sobre su presa para succionar su sangre y devorarla, dejando los restos esparcidos como una advertencia para aquellos que suelen ser infieles o lujuriosos. Se dice que detesta profundamente la presencia de hombres que buscan explotar los recursos naturales o que engañan a sus propias familias utilizándolos como víctimas predilectas para saciar su hambre. A su presencia se anuncia con el crujir de las ramas y un olor fétido a carroña que precede a su grito desgarrador, el cual puede escucharse a kilómetros de distancia en las noches sin luna. Para protegerse de ella, la tradición campesina sugiere rodearse de perros, pues estos animales son los únicos capaces de detectar su presencia antes de que ataque, o portar amuletos bendecidos. El mito de la cuapa
es una leyenda originada en República Dominicana, describiendo una criatura de belleza salvaje que habita en las zonas más recónditas de las cordilleras y los bosques profundos. Se le representa como una mujer de tez morena, con ojos rasgados y una cabellera negra, lacia y tan extremadamente larga que le sirve como único medio para cubrir su cuerpo a pesar de su apariencia humana. La cuapa es una entidad puramente silvestre y muda que se comunica únicamente a través de gemidos o sonidos similares al de las aves. Su rasgo más distintivo y aterrador es que tiene los pies hacia atrás con los talones al frente y los dedos apuntando hacia su espalda, una deformidad anatómica que usa de forma inteligente. En quien intente seguir sus huellas terminará caminando en la dirección opuesta, alejándose de ella o adentrándose irremediablemente en el corazón de la selva hasta perderse. Estas criaturas son consideradas seres nocturnos que salen de sus cuevas al caer el sol para merodear por la cercanía de las aldeas o los campamentos de cazadores en busca de alimento o de compañía masculina. Poseen una naturaleza particular. Por un lado son tímidas y huyen del contacto humano masivo. Por otro son depredadoras de hombres. Se cuenta que la cuapa utiliza su belleza hipnótica para atraer a los hombres solitarios que se encuentran en el monte. Una vez que el caminante cruza mirada con ella, cae bajo un hechizo de lujuria y fascinación que lo obliga a seguirla hacia lo más profundo de las montañas. El destino de estos hombres suele ser fatal o trágico, pues se dice que la ciguapa los embruja con sus encantos para luego abandonarlos a su suerte en lugares extraños, o bien los consume de una manera que la verdad prefiero dejar a la imaginación. La tunda es una entidad mítica del Pacífico colombo ecuatoriano, descrita como una mujer fea y deforme que posee una característica física inconfundible. Una de sus extremidades es una pata de palo o un molinillo de madera similar al que se usa para batir el chocolate. Según la historia, esta criatura tiene la capacidad de cambiar su apariencia para transformarse en un ser querido de su víctima, generalmente una madre o una tía, con el fin de engañar a niños desobedientes o jóvenes que deambulan cerca del monte Los Ríos. Una vez que logra atraerlos con su falso rostro, los interna en lo más profundo de la selva utilizando sus poderes para entundarlos. Un estado de hipnosis o trance en el que la persona pierde la voluntad y el sentido de la orientación. Para mantener a sus cautivos bajo su dominio, la tunda los alimenta exclusivamente con camarones que ella misma cocina dentro de su cuerpo o en condiciones antihigiénicas, los cuales tienen un efecto narcótico que anula el deseo de escapar a los desaparecidos. Son llevados a lugares inaccesibles como manglares espesos o cuevas ocultas donde permanecen días o semanas en un estado de letargo viviendo una realidad distorsionada, creada por la entidad. Durante este tiempo la criatura se comporta de manera posesiva y celosa, actuando como una madre sustituta perversa, que castiga a quienes intentan romper el hechizo. Mientras los familiares en el pueblo notan la ausencia y comienzan las labores de búsqueda, el rescate de una persona entundada no se logra mediante la fuerza física, sino a través de rituales comunitarios cargados de simbolismo religioso. Los familiares y vecinos se internan en el monte organizando una arrullada tocando bombos cununos y bus mientras cantan alabanzas y rezan oraciones para ahuyentar a la tunda. Se cree que la tunda le teme al ruido de los tambores y al olor del sahumerio, por lo que al escuchar la música religiosa, huye despavorida, dejando atrás a su víctima. Los rescatados suelen ser encontrados en un estado de desnutrición y confusión mental, a veces actuando de forma salvaje o desconociendo a sus parientes, requiriendo de baños rituales y cuidados especiales para recuperar por completo su humanidad y desprenderse de la influencia de la tunda. La ciguán es una figura espectral de la mitología centroamericana, especialmente en Guatemala y El Salvador, una entidad que castiga la infidelidad y la lujuria masculina. Puede que suene algo repetitivo, pero son conceptos bastante usados en este tipo de historias. La leyenda cuenta que originalmente era una mujer llamada Cihuet, me perdonan la pronunciación, cuya belleza era tan deslumbrante que logró enamorar al hijo del dios Tlaloc. Sin embargo, su vanidad y la falta de instinto materno la llevaron a descuidar a su hijo para encontrarse con sus amantes. Al enterarse de la traición y el abandono, Tlaloc la maldijo eternamente. Desde entonces, fue condenada a vagar por las orillas de los ríos y barrancos, transformada en un ser cuya apariencia inicial sigue siendo la de una mujer de cuerpo escultural y seductor, pero que oculta una forma física espantosa en el encuentro. Típico ocurre en las noches de luna llena, cerca de las fuentes de agua o lavaderos públicos, donde los hombres trasnochadores y mujeriegos divisan a una joven de espaldas, bañándose o peinando su larga cabellera con un peine de oro, atraídos por las curvas de su cuerpo y sus movimientos sugerentes. Los hombres se acercan con la intención de seducirla,
cayendo en un trance que los obliga a seguirla. Hacia los bordes de precipicios o zonas boscosas, la ciguanababa los guía con risas burlonas y susurros, manteniendo siempre su rostro oculto hasta que la víctima está lo suficientemente cerca como para intentar abrazarla o tocarla. Es en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando ella voltea y revela su verdadera cara, una cabeza de caballo en descomposición, con ojos inyectados en sangre y una piel colgante, que emite un olor fétido. El impacto de ver su rostro suele provocar la locura instantánea, la parálisis o la muerte por infarto en sus víctimas. Aquellos que logran sobrevivir al encuentro quedan en un estado de shock, conocido como juzgados por la ciguana, perdiendo el habla y la cordura durante días. Según la tradición, para evitar ser arrastrado al abismo por esta entidad, el hombre debe morder una cruz de metal o tirar con fuerza de su propio cabello para anclarse a la realidad y romper el hechizo nuevamente. Me perdonan la pronunciación. El Yacyretê es una de las deidades más extrañas de la cosmogonía guaraní, considerado el cuarto hijo de Tao y Queraná y el señor absoluto de los sueños en las regiones selváticas del Paraguay y el noroeste argentino. Se le describe como un niño pequeño de cabellos rubios y ojos claros que deambula completamente desnudo por el monte, cargando un bastón de oro puro. Este bastón no es un simple adorno, sino la fuente de su poder mágico, permitiéndole volverse invisible a voluntad o teletransportándose entre la espesura del bosque. A diferencia de otros hermanos suyos, que poseen apariencias monstruosas, el Yacyretê utiliza su aspecto angelical y su silbido hermoso que imita perfectamente el canto de las aves para atraer a sus víctimas y levantar sospechas durante las horas de calor más intenso. Cuando los adultos descansan y el silencio reina en las aldeas, su objetivo principal son los niños que desobedecen la orden de dormir y se escapan al monte para jugar o molestar animales. El Yacyretê se les aparece de entre los matorrales ofreciéndoles miel silvestre, frutas o simplemente invitándolos a jugar con él en un ambiente de aparente amistad. Una vez que logra ganarse la confianza del infante, lo conduce hacia lo más profundo de la selva, donde lo retiene durante un tiempo indeterminado. Se dice que el encuentro no es violento en su ejecución, sino que la entidad somete al niño a un estado de fascinación mediante caricias y juegos. Es dicho así, suena bastante mal, pero el contacto con el ser sobrenatural tiene consecuencias devastadoras para la mente humana. El destino de los niños capturados suele ser el abandono en un lugar remoto tras haber sido lamidos o tocados por el espectro, lo cual les provoca un estado de amnesia profunda o ataques de epilepsia. Muchos de los que regresan de su encuentro con el Yacyretê pierden el habla de forma permanente o quedan sumidos en una discapacidad intelectual, que la sabiduría popular denomina como quedar tonto por él. La única forma de derrotarlo, recuperar a un niño atrapado, es arrebatándole su bastón de oro, pues sin él pierde todos sus poderes y rompe el hechizo sobre sus cautivos. Sin embargo, su agilidad y su capacidad para mimetizarse con el entorno hacen que esta sea una hazaña prácticamente imposible para cualquier mortal. La leyenda de la Casa de los Tubos, ubicada en la zona de Santa Catarina en Monterrey, México, es uno de los relatos sobre casas malditas más conocidos del país. En la historia se remonta a la década de los 70, cuando un padre decidió construir una mansión de diseño moderno y peculiar, compuesta por múltiples estructuras cilíndricas y rampas en lugar de escaleras, con el único propósito de facilitarle la movilidad a su hija, quien sufría parálisis y se desplazaba en silla de ruedas. Aunque podría ser una historia de un lindo acto de amor paternal, pronto se convirtió en una tragedia, pues los trabajadores de la obra afirmaban sentir una presencia extraña y presenciar accidentes inexplicables, que culminaron con el deceso de varios albañiles, quienes supuestamente cayeron desde las alturas tras escuchar susurros o ser empujados por algo malvado. El momento que selló el destino de la propiedad ocurrió cuando el padre llevó a su hija a ver los avances de la construcción. En un descuido, mientras se encontraban en uno de los niveles superiores, la silla de ruedas de la joven comenzó a rodar por una de las rampas a una velocidad exagerada, como si fuera impulsada por algo invisible, a pesar de los esfuerzos desesperados del padre por alcanzarla. La niña salió disparada por uno de los grandes ventanales que aún no tenían cristales, estrellándose contra el suelo ante la mirada horrorizada de sus padres. Tras la tragedia, el padre, sumido en una culpa profunda y en la pena moral, abandonó el proyecto por completo, dejando la estructura de hormigón a medio terminar, como un esqueleto de tubos grises y tétricos que resaltaban del paisaje de la montaña durante décadas. La casa permaneció en ruinas, convirtiéndose en un epicentro de actividad paranormal donde los curiosos y valientes reportaban haber visto la figura de una niña asomada en los pisos superiores o escuchado el sonido de la silla de ruedas golpeando el concreto. Los visitantes aseguraban que la atmósfera en el interior era densa y que en ciertas noches
se podía escuchar el chirrido de una silla de ruedas, recorriendo las rampas de hormigón. Aunque recientemente la estructura fue demolida y reconstruida para dar paso a una vivienda moderna en un intento de limpiar la energía del terreno. Los locales sostienen que la tragedia de la Casa de los Tubos dejó una marca imborrable en la tierra, y que el eco de la caída de la joven todavía resuena entre las paredes de la nueva edificación. La leyenda de la Muelona, también conocida como la Maguillón, tiene su origen en la época de la colonia en Colombia, vinculándose a la historia de una mujer de origen gitano, llamada Maguilla, quien tenía un negocio de placeres y apuestas. Se dice que era una mujer bella de una actitud perturbadora y una ambición desmedida, que acumuló una gran fortuna mediante la manipulación y el engaño. Tras su muerte, su espíritu no encontró descanso y regresó al mundo de los vivos como una entidad errante, condenada a vagar por los caminos solitarios y los alrededores de las tabernas, buscando castigar a los hombres que, como sus antiguos clientes, se dejan llevar por los vicios, el alcohol y las mujeres. Su apariencia física es el rasgo más aterrador y distintivo. Se presenta como una mujer de cuerpos escultural, nuevamente vestida con sedas finas que resaltan su figura, lo que atrae de inmediato a los hombres. Nuevamente este concepto aparece en esta clase de historias. Sin embargo, cuando su víctima se acerca lo suficiente para intentar un contacto íntimo, la criatura revela su verdadera naturaleza. Grotesca, su mandíbula se desencaja de forma sobrenatural para mostrar una dentadura gigantesca, compuesta por colmillos afilados y piezas dentales de oro, hueso que parecen crecer ante la vista del horrorizado espectador. Sus ojos se tornan rojos y su risa se transforma en un crujido, similar al sonido de los huesos siendo triturados. El ataque de la Muelona es feroz y fulminante. Utiliza su poderosa dentadura para atacar a su víctima, destruyendo extremidades y cuello con una fuerza que ningún ser humano podría resistir. Se cuenta que prefiere a los hombres que abandonan sus hogares para entregarse al placer, que nuevamente, como ven, es un concepto famoso en los pocos que han logrado sobrevivir a un avistamiento. Describen un olor a azufre y carroña que emana de su boca, y aseguran que el sonido de sus dientes chocando entre sí puede escucharse a gran distancia en el silencio de la noche. Chochón es una de las criaturas más aterradoras y singulares de la mitología mapuche y del folclore oral en Chile y Argentina, representando la metamorfosis de un brujo poderoso que alcanzó un nivel de conocimiento oscuro y superior. No se trata de un animal, sino de la cabeza de un hechicero, que mediante la aplicación de un mágicos secretos en la garganta logra que ésta se desprenda del cuerpo. Una vez separada, las orejas del brujo crecen de manera desproporcionada hasta convertirse en alas similares a las de un murciélago que le permiten emprender el vuelo mientras el cuerpo inerte queda oculto en su habitación, esperando el regreso de la cabeza antes del amanecer, para volver a unirse a su presencia. Se puede detectar como un nido que suena como un tuetué, sonido del cual deriva su otro nombre popular. Se dice que solo quienes tienen la sensibilidad para lo oculto, o que están marcados por la muerte, pueden escucharlo claramente mientras surca el cielo en las noches sin luna. El objetivo del chonchón es merodear las casas donde hay enfermos graves o agonizantes para alimentarse de su energía vital o succionar su sangre, acelerando su partida hacia el más allá. Su presencia es considerada un presagio inevitable de desgracia, y su mirada es capaz de hechizar a quien tenga la mala suerte de observarlo directamente, dejándolo en un estado de parálisis o confusión mental permanente. La forma de combatir a este ser es tan específica como su origen, basándose en el uso de la sal y oraciones invertidas. Según la creencia popular, si se escucha el tuetué pasar sobre una casa, se debe trazar un círculo de sal en el suelo y recitar la oración de San Cipriano o colocar un cuchillo en forma de cruz. Esto obliga al chonchón a perder el rumbo y caer al suelo, donde queda atrapado en su forma de cabeza alada, hasta que sale el sol. Otra táctica común de los campesinos es gritarle: «Vuelve mañana por sal», lo que obliga al brujo, ya en su forma humana, al día siguiente a presentarse a la casa, a pedir lo prometido, quedando así expuesta su identidad ante toda la comunidad. La leyenda de la Pascualita es una historia muy inquietante de Chihuahua, México, y gira en torno a un maniquí que fue instalado en el escaparate de la tienda de novia, La Popular, el 25 de marzo de 1930. Desde el primer día, los habitantes de la ciudad quedaron estupefactos por el realismo extremo de la figura. Sus ojos de cristal tenían un brillo humano, sus manos presentaban pliegues en la piel y cutículas que parecían reales, e incluso se alcanzaban a distinguir pequeñas venas bajo la cera de sus extremidades. Sin embargo, el asombro se tornó en sospecha cuando la gente notó el extraordinario parecido del maniquí con la hija recién fallecida de la dueña del establecimiento. Pascualita Esparza Perales de Pérez, la historia trágica que sostiene el mito
cuenta que la joven hija de la dueña estaba a punto de contraer matrimonio con un joven, pero el día de su boda, una viuda negra oculta en su tiara o coronita o como se le diga, la picó causándole la muerte instantánea al pie del altar. Sumida en un dolor indescriptible y negándose a aceptar la pérdida, la madre decidió embalsamar el cuerpo de su hija para conservarla a su lado eternamente, colocando el hermoso vestido de novia que nunca pudo usar, aunque la dueña siempre negó estas acusaciones. El rumor de que el maniquí era en realidad un cuerpo preservado se extendió rápidamente, alimentado por el hecho de que solo la dueña y unos pocos empleados de confianza tenían permitido cambiarle la ropa detrás de cortinas cerradas. A lo largo de las décadas, numerosos empleados y peatones han reportado experiencias paranormales al interactuar con el escaparate durante la noche. Algunos aseguran que los ojos de la Pascualita siguen con la mirada a quienes pasan por la acera, mientras que otros afirman haber visto cómo sus manos cambian ligeramente de posición o que han aparecido pequeñas varices en sus piernas que no estaban ahí antes. El misticismo es tal que muchas novias acuden a la tienda buscando el vestido que lleva puesto el maniquí, creyendo que la novia eterna les traerá suerte y un matrimonio duradero si compran el modelo que ella luce en ese momento. A pesar de los análisis forenses y las explicaciones técnicas que sugieren que es imposible mantener un cuerpo en esas condiciones durante casi un siglo, sin un proceso de conservación extremadamente complejo, el mito persiste como una verdad para muchos habitantes de la ciudad. Finalizamos con otra historia de México. No es favoritismo, es solo que tienen leyendas urbanas muy aterradoras. Pero si quieren una segunda parte de este video, incluyendo más países, dejen su like y comenten desde qué país me estás viendo y qué historia crees que faltó. La casa de la tía Toña se encuentra oculta en la profundidad de la tercera sección del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, envuelta en una densa vegetación y ubicada en una barranca peligrosa. En la historia más extendida narra que en esa mansión vivía Antonia, una mujer solitaria y de gran fortuna que, movida por un sentimiento de caridad, decidió dar refugio a decenas de niños de la calle, proporcionándoles techo y comida. Sin embargo, la convivencia con jóvenes que arrastraban traumas y conductas rebeldes terminó por quebrar la estabilidad mental de la mujer, al parecer, en un arrebato de locura provocado por las constantes travesuras, robos y la ingratitud de los niños. Antonia a todos los niños de forma violenta para después deshacerse de los cuerpos, arrojándolos por el barranco que rodea la propiedad. Tras cobrar conciencia de la magnitud de su crimen, la mujer se recluyó en su habitación y se quitó la vida, quedando su cuerpo atrapado en la estructura que ahora sirve como un mausoleo. La atmósfera que rodea la propiedad está marcada por una serie de fenómenos que han aterrorizado a los buscadores de leyendas por décadas. Se dice que el espíritu de la tía Toña permanece en el hogar y es hostil, ya que resguarda su antiguo hogar, manifestándose inicialmente a través de una densa neblina que aparece de forma súbita para desorientar a quienes intentan cruzar el puente que conduce a la mansión. Los visitantes reportan haber escuchado risas infantiles que se transforman en llantos desgarradores, y el sonido de muebles siendo arrastrados en las habitaciones superiores, a pesar de que la casa se encuentra deshabitada. Además, se afirma que desde las ventanas se puede observar la silueta de una anciana vestida de negro que vigila el exterior y que aquellos que logran acercarse a las rejas son recibidos por una lluvia de piedras lanzadas por algo invisible o ruidos desagradables, similares a sonidos industriales. La casa de la tía Toña no se limita solo a lo paranormal, pues la leyenda se ha cobrado víctimas reales que han intentado verificar el relato, debido a la ubicación peligrosa de la construcción y a la oscuridad del bosque. Varios jóvenes han perdido la vida al caer por la barranca, de más de 30 metros de profundidad en su intento por encontrar la entrada secreta. La propiedad está rodeada de una vigilancia extrema y terrenos privados que hacen casi imposible el acceso legal. Para los habitantes de las zonas aledañas, la tía Toña no es un simple fantasma, es una presencia maligna que se alimenta del miedo de las personas, manteniendo vivo el misterio de los cuerpos infantiles que, según se cree, aún yacen bajo los cimientos de la propiedad o en el fondo del precipicio.